al salón 25. Nuestro grupo está conformado de y su servidora exploración de los principales elementos de tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación o ACEDE en el periodo 2004 hasta el 2023. Planteamiento de la concepción de objeto para una planificación previa. Es un trabajo lento que se desarrolla mediante sucesivas correcciones a lo largo de todo el proceso de la investigación. Preguntas de la investigación. ¿Cuáles investigaciones se han realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS que permite explorar los principales elementos de tesis de maestría para generar los sistemas de variables e indicadores que consulte la información de un sistema digital de base de datos? Preguntas específicas. ¿Cómo determinar las partes que contienen la portada de tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2004-2023? ¿Cómo se pueden constatar los aspectos del índice de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2004? Integra la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2004-2023. Dina. Aleluya. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Explorar los principales elementos de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación en sede, creación de una base de datos digital de investigación. Objetivos específicos. Determinar las partes que contienen la portada de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Constatar los aspectos del índice de las tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Identificar los elementos que integran la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, en el periodo 2004-2023. Justificación. Dicha investigación se fundamenta en la necesidad de un estudio para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al no tener una base de datos que los ayude al momento de realizar buenas prácticas de investigación como elemento integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de dicha universidad. Marco teórico. Antecedentes internacionales. Dice la señora Carmen María García Mirete, 2012, que es una obra pionera, que en efecto se trata de la primera monografía española sobre las bases de datos electrónicas internacionales. Es pionera, sin embargo, no solo por este hecho, es sobre todo con el lector que ofrece aspecto constituyente para conocer y comprender una institución compleja y heterogénea, cuyos perfiles jurídicos requerían de una cuidadosa labor definitoria y aclaratoria. Antecedentes nacionales. Según Carrasco, en el 2009, página 123, manifiesta que los antecedentes nacionales son el conjunto de todas conclusiones obtenidas pasado respecto al problema que se investiga o trabajos de investigación muy similares o relacionados. Este trabajo muestra la importancia de la información y de cómo se han ido creando estrategias para una difusión y recuperación,
Asimismo, también presenta la utilización de las nuevas tecnologías, la computadora, el disco duro, el disco compacto, las redes, etc., para el manejo de millones de datos de manera relativamente independiente. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como por ejemplo una universidad o un hospital. Antes de existir la base de datos, se trabajaba con un sistema llamado fichero. Sistema de gestión de base de datos. Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de base de datos al conjunto formado por la base de datos, sistema de gestión de base de datos, y los programas de aplicación que dan un servicio a las empresas u organizaciones. Diseño metodológico. Este apartado describe la metodología que se utilizó para llevar a cabo este informe de investigación. Creación de una base de datos. Se abordó el tipo, la naturaleza y el enfoque del estudio. Se puntualiza el procedimiento para la recogida de información, la población y muestra, y los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, se explicó la metodología para la aplicación de los instrumentos permitiendo la recogida de los datos. Población y muestra. La población es la realización de esta investigación en donde nosotros contamos con una población de 4.050 tesis de maestría, especialidades y de grado. Se encontraron en el cuarto piso de la Biblioteca Pedro Mil, que está situada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS sede. Muestra. Para este estudio se realizó el muestreo por conveniencia, donde se tomó un total de 30 tesis, ya que es un tipo de muestreo no estadístico y no se sustenta que se recogió 30 tesis como muestra según la facilidad y el acceso a la disponibilidad que nosotros teníamos para la tesis. Resultado. En este gráfico podemos observar la característica de los elementos presentes en la portada de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, UAS sede. Según el estudio que nosotros realizamos, se pudieron encontrar que el 93.4% de los elementos se encontraron en la tesis y el 5.2% no tenían elementos, mientras que el 1.4% no aplicaba. Nosotros recomendamos que se le aplique las conclusiones a la futura tesis de realización. Dándole continuidad al gráfico que le explicaba mi compañera Ana, en este gráfico podemos determinar que de todos los elementos explorados en la tesis, un 3.4% fueron respondidos satisfactoriamente con un sí, mientras que los elementos negativos fueron de un 5.2%, mientras que el 1.4% fueron elementos no válidos. En este segundo gráfico podemos visualizar que después de haber explorado las tesis determinamos que el 85.1% fueron elementos respondidos satisfactoriamente positivos, mientras que el 13.8% fueron respondidos de manera negativa. En esta tabla podemos determinar el título académico por el que optaban los sustentantes de las tesis exploradas. Nos dice que el 50% de las tesis exploradas, sus sustentantes optaron por el título
de maestría en gestión educativa, mientras que el 31.3% optaron por el título de maestría en educación, mientras que el 18.17% optó por otras maestrías que se describen en la tabla. La situación de las tesis con respecto a su resumen. Según nuestra investigación, el 43.8% de las tesis que fueron consultadas contienen su resumen de no más de una página, mientras que el 28.1% de las tesis consultadas contienen un resumen de más de una página. También encontramos que este análisis ha determinado el porcentaje mayor de las tesis consultadas con un resumen de no más de una página. Siguiente. Aquí podemos encontrar en este gráfico, pudimos determinar cómo fueron escritos los resúmenes, que fue escrito en español e inglés. Aquí podemos determinar que el 68.8% de las tesis consultadas estaba escrita en español, mientras que el 25.0% estaba escrita en inglés y en español. También encontramos que el 6.3% de las tesis que consultamos no tenían resumen. Siguiente. Condición del resumen extraído. Aquí, según visualizamos en las tesis consultadas, en la tabla pudimos determinar que el 71.9% de las tesis consultadas le realizamos un copiado sin cambio, mientras que hubo un 28.1% de las tesis que consultamos su resumen. El resumen se consignan las palabras clave que se trabaja en las tesis. Aquí pudimos visualizar que el 65.6% de las tesis consultadas tenían incluidos sus palabras clave, mientras que el 28.1% de las tesis consultadas no tenían palabras clave, por lo tanto, no tenían resumen. Conclusión. Al finalizar esta investigación, hemos desempeñado todos los objetivos planteados al enfocarnos en las cualidades como es el objetivo del estudio. Es importante resaltar que este capítulo desarrollamos los antecedentes nacionales, internacionales, planteamiento del problema, descripción del problema, nuestros objetivos generales y específicos, clasificación y conceptualización. Estos son los elementos trabajados y desglosados una base de la Universidad de Santo Domingo, UAS, que sea de utilidad en el proceso de investigación científica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. El desarrollo de una base de datos es importante en la actualidad, ya que constituye una valiosa herramienta para el almacenamiento y procesamiento de las informaciones. También contribuye al desarrollo de la universidad porque les permite el acceso a diferentes estudiantes, modificar, a información científica. Limitaciones. El tiempo disponible para la asistencia a la biblioteca y las veces requeridas para reunirnos, porque no. Bueno, dándole continuidad a lo que estábamos hablando sobre las limitaciones. Una de las limitaciones era el tiempo que no teníamos disponible para reunirnos en la biblioteca, más los permisos que debíamos pedir en nuestro trabajo. No teníamos un espacio cómodo en la biblioteca tampoco. Las de maestría se terminaron. También una de las limitaciones eran que no nos daban la oportunidad de tomar las tesis, ya que por los desorden que se armaban.
También otra limitación fue que había tesis que no tenían su asignatura topográfica, lo que se hacía un poco complicada para ubicarse. Entonces acá tenemos lo que son las lecciones aprendidas. Este proceso fue muy enriquecedor para nosotras porque pudimos adquirir conocimientos que no había, o quizás no era que no sabíamos, sino que no habíamos tenido la oportunidad de ponerlos en práctica. Durante la exploración de nuestra investigación aprendimos a buscar, evaluar, a sintetizar información de manera afectiva y sobre todo crítica. Descubrimos la importancia de planificar nuestro tiempo de manera satisfactoria. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.